Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa En Tres Puntos cada noche. Aquí tenemos un día especial, porque hoy es el jueves económico, la antesala del viernes. Pero tenemos aquí a dos grandes de la economía dominicana, don Hugo Giuliani Curi y el doctor Luis Manuel Piantini, dos economistas que han hecho historia y que han ocupado posiciones cimeras en lo que es la economía dominicana en el Banco Central de la República Dominicana, el cual lo tenemos y nos orgullecemos de tenerlo siempre cada jueves con nosotros aquí. Javier López, Luis Manuel, mucha buena noche. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a hablar de economía con estos dos guruses de la economía dominicana y, ¿por qué no?, de la economía del mundo. Bienvenidos. El gurú que está aquí es Hugo. ¿Qué doctor? El doctor no soy yo. Doctor, los dos son doctores. No te salgas. No te salgas. Buenas noches, pueblo dominicano. Que Dios me los bendiga, me los cuide y la Virgen de la Altagracia me los proteja. Así como es. hijos de esa madre maravillosa que tenemos. La Virgen de la Altagracia, nuestra protectora. Así mismo es. Para que sepa. Así mismo es. Hay que pedir eso que tú acabas de decir, de que la Virgen de la Altagracia proteja al pueblo dominicano. ¿Por qué no debe proteger, don Hugo? Porque en este país se hacen tantos disparates que a mí a veces me da pena, mucha pena. Vamos a hablar de el arancel que nos puso Estados Unidos, un 12.5%, que es superior al que la administración del presidente Trump le puso a la mayoría de los centroamericanos y otros países de América Latina. Es decir, eso significa que nuestras empresas que exportan a Estados Unidos tendrán que pagar adicionalmente más que el resto de los países y por lo tanto podría ser que esas empresas entonces no sean competitivas en el mercado norteamericano. Si no son competitivas, van a desaparecer. Claro. Pero además habrán las que piensan venir, es decir, el que piensa montar una empresa y que veía a República Dominicana como un sitio donde establecerse, va a preferir irse a otro país donde paga menos a los Estados Unidos, paga el 10%. Entonces, uno se pregunta cómo un país que es un aliado estratégico de Estados Unidos le pudo ocurrir eso. Investigando y hablando con algunas fuentes de Washington, eso tuvo una razón. La razón es que República Dominicana adoptó una estrategia comercial equivocada. Desde el año pasado, la administración de Trump viene señalando que va a imponer aranceles ya definitivos a el mundo entero, porque fue a casi todos los países del mundo. Lo viene señalando. Esta vez, como en aquella ocasión cuando puso el 10%, fue en base a un deseo, no estaba sustentado
por instrumentos legales específicos. Pero con el tiempo Estados Unidos y lo que es su oficina comercial, que se llama USTR. USDA. US Trade. USTR, Sí. que es donde está el representante, que es un embajador. En mi tiempo, esa persona era Selig, Que después fue presidente del Banco Mundial. del Banco Mundial, y fue el que llevó a cabo los acuerdos comerciales de Estados Unidos. Bueno, resulta que ahora el USTR se ha basado en la ley 301 del 1974, que le permite a Estados Unidos, por determinadas condiciones, establecer aranceles, aun cuando Estados Unidos tenga acuerdos de libre comercio, como es en el caso nuestro o como es el caso de México y Canadá. Ellos buscaron la 301 del 74 y se agarraron, vamos a decir, de algunas cláusulas, como por ejemplo la que dice que si es trabajo forzoso, en los países donde hay trabajo forzoso, que ellos pueden poner los aranceles. Y se basaron en esa ley, la 301. Pero ¿qué pasa? Que ya Estados Unidos y el mismo USTR había dejado o le había dado a conocer a muchos de estos países y a los que están en esas cosas, que no era al país de origen, sino si tú importabas como país un componente que era fabricado en un país donde hay trabajo forzoso, que es el caso de China. China es un lugar donde los americanos consideran, las autoridades, que hay trabajo forzoso. Por lo tanto, el insumo o lo que tú importas de China es considerado un producto, un componente de un país origen. Y por eso, entonces, les digo, pongan leyes que impidan eso. La mayoría de los países se prepararon y fueron fortaleciendo a sus aduanas para que las aduanas rechazaran y fueran trabajando con las empresas sobre eso. En el caso de nosotros, la estrategia comercial dominicana parece que fue decirle a Estados Unidos que nosotros éramos un aliado y que además aquí no había trabajo forzoso, cuando no era el trabajo forzoso. Aquí. Lo que tenían que hacer es lo que se hizo mediante el decreto 502, creo que salió el mismo día. Sí, y salió el mismo día, ya atrasado. Parece que el gobierno se dio cuenta del error que había cometido, porque parece ser también que esa estrategia comercial comenzó con Costa Rica, siguió con Panamá y nosotros también la adoptamos. Es decir, que nosotros no tuvimos la certeza de una estrategia adecuada. Entonces, yo cuando veo eso, digo, pero ¿y cómo es posible? Si eso estaba claro que los países que no pusieran controles efectivos para que no le llegaran insumos de países que Estados Unidos consideraba que tenía trabajo forzoso, le iban a poner un arancel de 12.5. Ese arancel de 12.5 o nos saca del mercado o va a hacer alguna de nuestras empresas no competitivas. Entonces va a costar dinero. Posiblemente ya hecho el decreto que ya se presentó, ¿no verdad? Si eso tarda 6 meses en corregirse, nos va a costar
más de 600 millones de dólares. Así es. Con su permiso, don Hugo, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial y vamos a continuar con este tema después que bajemos de la pausa, porque está bastante interesante la explicación que usted acaba de dar, bien aclaratoria, porque hay mucha gente que todavía decía que por qué con las buenas relaciones que estamos teniendo con el gobierno norteamericano, donde hemos sido entreguistas, inclusive, no han tratado de esa forma, porque no se esperaba, porque Marco Rubio, de que el gobierno se instaló, la primera visita que hizo a los países fue a la República Dominicana, se esperaba una mejor reacción en asuntos de comercio. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones con nosotros. Siempre hacemos un brindis para refrescar y sobre todo después que tantas situaciones a veces positivas, negativas, pero como quiera todas las convertimos en positivas porque vamos a brindar con la calidad, que es un sabroso jugo de rica, manzana de rica, que siempre está presente en cada uno de los momentos importantes, interesantes y de todos los temas que tratamos aquí en nuestro programa en 3 puntos. Porque es un jugo que tiene una calidad invariable, como deben ser las cosas, siempre sostenible, que es uno de los puntos básicos, pero siempre con ese sello de garantía que tiene la familia rica. Salud. Don Hugo, muy interesante la explicación que usted ha dado, porque muchas veces se está buscando de dónde salen las cosas, sobre todo cuando nos perjudican en temas arancelarios. Porque realmente hemos visto cómo se ha favorecido a Nicaragua, a Costa Rica, el mismo Ecuador. Estamos por debajo de aranceles de esos países que son competencia de nosotros, los mercados norteamericanos principalmente. Entonces, cuando se habla del trabajo forzado, que es uno de los puntos básicos que tiene esta penalidad, porque es una penalidad arancelaria de 12.5, nuestras mayores exportaciones están en zonas francas. Y la mayoría de materias primas que vienen al país vienen de Estados Unidos para las zonas francas. O sea que por ahí hay un punto. Ahora, hay otras partidas que son las que nosotros exportamos al comercio que vamos a llevar a Estados Unidos, que aunque realmente el consumidor es que va a pagar esos impuestos, al final son el consumidor, pero disminuye las ventas al mercado de las empresas, que ese es el punto donde lastima. Entonces, si eso es así, nosotros como país hemos tenido 2 impactos de aumentos de aranceles. El 10%, ahora el 12.5%, la situación de los mangos que se acaba de dar, son situaciones que perjudican el mercado de la República Dominicana. Eso nos están haciendo como un castigo, nos lo están haciendo con la posición, porque en su principio se hablaron del trabajo forzado con Human Rights, que empezaron por el Central Romana, que fue un asunto que se dice que político. Empezaron por ahí y decía que en el país existía trabajo forzoso. Entonces, hay una situación que venía ya caminando de mucho tiempo atrás. No, no es así. Fue una estrategia comercial que llevó República Dominicana equivocada. Si República Dominicana hubiese presentado ese decreto ya hace unos cuantos meses atrás y además hubiese trabajado con las aduanas para tratar de rechazar cualquier cargamento que viniese aquí teniendo como país de origen, por ejemplo, a China, que iba a ser considerado como penalizado en ese sentido, eso no hubiera ocurrido, nos hubieran puesto en un 10%, no en el 12.5% en que nos pusieron junto a Panamá y junto a Costa Rica, que también llevaron la misma estrategia con Dominicana, mientras que los otros hicieron lo contrario, fortalecieron los controles aduanales para
tratar de impedir que esos productos que tuvieran como origen un país de trabajo forzoso llegaran a su país. Y Estados Unidos entonces le puso el 10. Pero Estados Unidos tuvo cuidado en algunas cosas en no perjudicar. Por ejemplo, los textiles de zona franca están exentos, está exento el oro, está exento también algunos productos agrícolas como el aguacate, el cacao, todavía no industrializado. Pero mira, Hugo, es un problema que viene de antes. Sí, eso dice. Cuando el 10%, algunos países centroamericanos negociaron un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Nosotros no hicimos nada. A ellos le quitaron el 10%. A nosotros no lo dejaron. O sea que, y ahora, tú estás oyendo que el ministro de Industria y Comercio acaba hoy de informar a la prensa de que dijo de que se está negociando a nivel de allá. Sí. Pero negociando qué si no lo negociaron anteriormente. ¿Tú me entiendes? Sí, pero ya presentaron el decreto. Pero está bien, ok, que se negocie, perfecto. Pero hay elementos adicionales en esto que tienen que ver como el problema del lobismo. Si tú no tienes un lobby bueno en Washington, tú ahí no... Y eso que esta gente tiene a Noriega, que es un elemento de la republicano. Lo que pasa es que ahora hay republicanos de Bush y hay republicanos de Trump y hay republicanos que tú no sabes cuál es el que tiene la mayor ventaja en el ingreso a la Casa Blanca. ¿Tú te acuerdas que la embajadora norteamericana, en su primer discurso que dijo en la Cámara Americana de Comercio, dijo que lo que le pasaba a la República Dominicana era que no iba a la Casa Blanca? Eso lo dijo ella muy claro aquí. Pero nosotros somos como tenemos como temor, somos muy vergonzosos para penetrar allá en la Casa Blanca. ¿No entiendes? O es que no tenemos la tipología del que puede penetrar fácilmente en la Casa Blanca, que eso es otra situación también, de un elemento político, ¿tú me entiendes? Ahora, le damos todo, pero no conseguimos nada. Mira, que es lo que tú has dicho muchas veces. Yo he señalado numerosas veces ese tema. Ahora, para no quedarnos en lo que ya pasó, sino en lo que hay que hacer. Bueno, elaboraron sí el decreto que está muy bien hecho. Ahora lo que se tiene que hacer es que aduana se ponga dura y también haga un trabajo adecuado para que no lleguen esos insumos aquí, en este caso de China o cualquier otro país exportador que Estados Unidos tiene considerado con trabajo forzoso. Entonces, ese es un punto. Los controles aduaneros. El segundo punto es el lobby. El lobby es absolutamente necesario, pero es necesario contratar a los que están en buena con la administración actual. Bueno, ¿qué te estoy diciendo? Y hay varias, si quieren. Yo no me voy a poner aquí a decir nombres de las grandes firmas, pero después dice que tú estás en esa entonces, tienen que contratar los lobistas. Mira, yo digo bien claro, la política incide en todo. Y esa política es contra el comercio chino. Sí. Claro. Lo que pasa es que yo he repetido aquí que los chinos, sin tirar un tiro en ninguna parte del mundo, sin tener bases militares, sin tener un gasto militar alto, tienen el mercado mundial inundado. Están vendiendo porque el gobierno chino financia a sus empresarios y lo llevan los negocios a los países. Y eso le está dando a ellos un resultado que prácticamente han invadido el mundo entero sin tener que tomar acción bélicas, como lo tiene Estados Unidos, que el gasto militar de Estados Unidos se come todos los beneficios que pueda tener. Correcto. Esto es indudablemente todo la 301 del 1974 y la vuelta que ellos le han buscado con lo de trabajo forzoso es para perjudicar a China. Pero yo señalaba más bien, ¿qué debemos hacer? Uno, lobistas que trabajen en el caso dominicano, la estrategia adecuada, que es el decreto,
y el fortalecimiento de las aduanas para que pueda tener los controles que sean efectivos, que no sea, el decreto no sea un simple papel, sino que realmente aduana tenga control. Y el tercero es, y siempre lo he dicho, hay que entender cómo negocian los americanos, su forma. El que negocia con los americanos no puede ser sumiso. Tú tienes que atacar también, saber atacar por los puntos débiles que tengan ellos. Por ejemplo, siempre, en el caso de los productos agrícolas, hay lo que se llama el Comité Agrícola, que es poderosísimo en los Estados Unidos. Ese Comité Agrícola, si tú le pruebas al senador tal, donde producen el trigo que nosotros importamos, o el maíz, o la soya, que eso va a perjudicar su producto, ese senador o ese representante de la Cámara se convierte entonces en tu defensor. Y ese comité es poderosísimo. Hay otro, que es el Comité de Arbitrios y de Medios y Arbitrios, Ways and Means. Ese comité también es poderoso porque ese es el que controla el presupuesto del USTR, de la Oficina del Representante Comercial. Si ustedes quieren un ejemplo fácil, se lo puedo poner. Yo ejercí mucho esa labor. Entonces, un día yo fui donde el representante Rangel, que era muy... protegía mucho a República Dominicana, y Rangel era... Murió, ¿no? ¿Verdad? Murió, sí. Charles Rangel Sí. era el que manejaba ese comité. Y le digo, Charlie, tenemos tanto tiempo con esto del tratado y no acaba de salir la carta del presidente Bush autorizando que se negocie un tratado de libre comercio con nosotros. Ahí mismo Charles cogió el teléfono, llamó a Selig y le dijo, te doy una semana para que esa carta salga, que ya también yo estoy cansado y aquí tengo al embajador dominicano que me lo está diciendo. A la semana salió la carta. Así es. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa para continuar, porque seguimos poniendo el tema interesante, porque realmente eso es lo que está en el debate en este momento. Vamos arriba y regresamos. Claro. El control de natalidad. Bien, llegamos aquí, estamos hablando aquí fuera de cámara. Bien, Luis Manuel, ¿qué opinión tienes tú a lo que estamos conversando con referente a esa parte de lo que sería el trabajo forzoso o forzado, donde hay impedimentos y donde han clavado un arancel de 12.5, que es muy lastimoso para la República Dominicana, para ser competitivo en los Estados Unidos sobre todo? No, lo que estábamos hablando hace unos momentos, que hay que ir a Washington a negociar eso. O a cabildear No es eso. aquí, no es aquí, en Washington que hay que ir. Okay, no es hablando aquí, en Washington hay que ir. Y presentar la posición del país, indiscutiblemente, ¿no? ¿Verdad? Lo estoy diciendo porque ustedes son dos embajadores que han estado en Ginebra, Suiza, han estado en todo lo que ha sido la parte comercial. Entonces, ustedes sí tienen experiencia y pueden decir y hablar ampliamente de este tema. Continúa, Luis. Lo que pasa es que la experiencia que uno tenía es una experiencia globalizada. Ahora son situaciones que requieren de un análisis día a día de la situación, ¿tú me entiendes? Por ejemplo, ahí yo vi unas declaraciones de la CEPAL donde habló de la necesidad de la diversificación de las exportaciones dominicanas de que zona éramos franca. muy vulnerables. Que éramos muy vulnerables
Pero eso es natural. Todo el Caribe es vulnerable al comercio con los Estados Unidos. Ese es nuestro comercio principal. Esa es la principal economía mundial. El 57% de nuestras exportaciones. O sea, nosotros no comercializamos casi con Sudamérica, y con Europa tenemos una parte, pero no la parte proporcional que tenemos con los Estados Unidos. Sí. Tenemos 2 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos también. Eso es importante. ¿Entiendes? Que no lo estamos explotando. ¿No entiendes? Hay muchos países centroamericanos y, por ejemplo, Ecuador, Perú, que exporta plátanos, una serie de productos que somos tienen el mercado allá cogido y no nosotros. Sí. Bueno, esa es una parte. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 millones y esa es la parte política. Yo utilicé mucho eso a los dominicanos y los visitaba, pero además iba con ellos al Congreso a visitar al congresista para decirle, esto también tiene esta gente que son las que van a votar por ti, así que tú tienes que ayudar a República Dominicana. Y gracias quizás a eso se consiguió un voto extra, porque el CAFTA pasó con un voto. Sí. De más, si no, no hubiera pasado. Entonces, hay que saber presionar. Por ejemplo, yo creo que ahora, en la fase 1, para lograr que nos bajen al 10%, el país va a tener que hacer una negociación que se llama carry out, hacer una especie de acuerdo recíproco. Lo que hicieron varios países centroamericanos. Lo que han hecho varios países, nosotros hacer un acuerdo de tipo recíproco para protegernos un poco. ¿Tú sabes, Hugo, en esa primera fase? Que me sorprendió. Yo vi unas declaraciones de Trump cuando le preguntaron sobre la parte de comercio y principalmente con México, las negociaciones ahora que hay otra vez para revisar el acuerdo. Y él dijo que ya no le interesaba revisar los acuerdos, él ya iba a hacer acuerdos bilaterales con cada uno de los países. Y diciendo que ese acuerdo ya estaba roto prácticamente. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Se van a hacer. Y por ejemplo, vamos a comenzar con una especie de acuerdo de reciprocidad en esta fase para que nos bajen a un 10%. Ya en una segunda fase, la estrategia en realidad cambia, es decir, de que nos lleven otra vez a arancel cero. Y eso es, ahí ya es un poco más complicado, porque hay que esperar que un demócrata hay que hacer lo que se llama una fiscalía de trazabilidad laboral, es decir, en donde continuamente se está auditando en forma permanente, tanto la parte laboral como la parte de los insumos que puedan venir de un país. Pero fíjate, Hugo, nosotros avanzamos muchísimo en ese aspecto, en la parte agrícola, ayudados por los europeos. Sí. Porque tenemos grandes ayudas de los europeos, principalmente para mejorar todo lo que tiene que ver con el asunto de estos del aspecto que le caen a los productos, la trazabilidad y que no haya elementos que puedan afectar el mercado europeo, los aspectos fitosanitarios. ¿No? Con eso se trabajó mucho, pero mira los mangos, se cayó. ¿Por qué? Porque los expertos lo sacaron de ahí por política. ¿Me entiendes? Entonces así no podemos. Cuando un país depende de que un politiquito que pone en un sitio haga que el país pueda perder un mercado como el... Porque es que se pierde el mercado. Se pierde. No es solamente ahora que te afecta y te dicen, no, dejé de ganar 100. No, es que te lo van a dejar de ganar todo este tiempo porque no vas a lograr recuperar el mercado, porque te lo van a coger otra vez. ¿Me entiendes? Y ahí es que está el problema. Pues ahí viene que quizás esto, si nosotros quisiéramos ir más adelante y progresar más, nos va a servir para entender que todo
desde el origen, lo que llamamos el encadenamiento, ¿no verdad? Pueda hacerse, haciendo un trabajo verdadero y haciendo con las estrategias adecuadas para que el arancel vaya a cero. Entonces, ¿qué es el encadenamiento en el fondo? Pero el problema, Hugo, es que tiene que haber un respeto por la capacitación técnica en el país y de que esos puestos se respeten, que no se cambie el técnico, porque si eso se fortalece y el equipo que está ahí se cambia por política y se traen otros que no saben nada, se cayó el trabajo que tú has hecho. Porque, mira, tiene que haber algo. La trazabilidad. ¿Tú entiendes? Se que cayó. obligue a que no suceda eso. La trazabilidad se cayó. Se cayó. Todo. En la supervisión fitosanitaria Pero se cayó. todo. Entonces, realmente, uno de los alegatos que da a conocer el presidente de la Asociación de los Mangueros, en el caso de los mangos, es que había productores pequeños y la caída de fruta, la mosquita del Mediterráneo atacaba la caída de fruta y se iba a otras fincas. Sí. Pero eso se había anunciado desde el año 23. Exacto. O sea, ya se sabía. 3 años tiene. Y que ya se sabía que los mangos de cáscara amarilla van a Estados Unidos y los de cáscara roja van a Europa. Europa no tiene restricciones. Estados Unidos que está supervisando. Porque Europa lo recibe porque es un mango de cáscara más resistente, el de cáscara roja, pero el de amarilla es más vulnerable. Vamos a la pausa para continuar porque estamos también más interesantes cada vez que hablamos y en cada bloque se pone más Pero así interesante. pasó con el guineo también, tú sabes. Ajá. Ahora, esta parte. Bien, continuando ya el último bloque del programa y llevando este tema que pues decía de principio que iba a ser de interés, porque realmente hay muchas aristas y hay muchos comentarios también donde realmente hubo descuido, hubo situaciones y eso es lo que estamos aquí dando a conocer. Adelante, Luis Manuel. Adelante, Mira, Hugo. ¿qué va a pasar para nosotros poder ir adelante en como este mundo que está cambiando? No es, como dijo Luis hace un rato, el mundo globalizado en que tuvimos. Está cambiando. Entonces, ¿qué va a pasar? Las empresas de zona franca, por ejemplo, tendrán que cambiar el origen donde hacen sus compras. No podrán comprar en China y tendrán que comprar eso en algún otro lado. Posiblemente sea Estados Unidos, o sea México, o sea alguno de los países centroamericanos. Entonces, ahí viene el punto de que algunos de esos productos que vamos a comprar en México o en Centroamérica, nosotros podemos integrarlo a que se hagan localmente. Y cuando tú logras un país que no solamente empaca un producto como en la o une una cosa con otra en una empresa de zona franca, sino que también el insumo tiene su origen local. Sí. Eso es lo que atrae a las grandes multinacionales y lo que a su vez permite o va a permitir que las grandes empresas que llamamos hoy nearshoring, que se están mudando de China, puedan venir aquí. Por eso es que se nos ha ido un poco adelante a nosotros, tanto México como Costa Rica. Pero quizás estas enseñanzas sirvan para algo. Lo que tendremos, indudablemente, yo sé que es muy difícil estas cosas técnicas explicarlas en un programa de televisión. Tendremos que escribir, ¿no verdad? Y hacer conciencia de estas cosas para que nuestro país pueda ubicarse donde le corresponde. Ahora mismo se está negociando con Ecuador un tratado de libre comercio. ¿Será parcial? Sí. Se están discutiendo, se están presentando las opciones de cuáles son los productos que interesarían. Pero esos son tratados de... porque no hay... ahí no hay mercado, ahí prácticamente para uno poder... tal vez el petróleo. ¿Hay suficiente para exportar? Sí, Ecuador exporta petróleo.
Eso sería Sí, interesante. es un país petrolero. Sí. Es un país petrolero. Está dolarizado. Sí. Aunque es competencia nuestra. Pero con el bueno, hermano. el asunto es que, Hugo, yo creo que uno de los grandes problemas del país nuestro es que no hay respeto en términos de garantizar que se mantenga una calidad en la capacidad, ¿no?, que maneja sectores, ¿entiendes? Muy delicado, demasiado delicado, es como tú estás diciendo. Ya este es un mundo abierto. Tú tienes que competir con muchos países. Hay otros países que están mirando a uno todos los días y que exigen una serie de regulaciones, que, Sí. como son los europeos. Los europeos son peores que los americanos en eso, ¿eh? Pero te dan asistencia técnica también y te ayudan al productor. Tú lo sabes bien. ¿No entiendes? Por eso es que estamos pero hablando. si tú lo que estás formando llega un huevo gobierno y lo acaba y lo quita de ahí, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La continuidad. ¿Qué es lo que estamos ahí haciendo? existe. Es que eso es uno de los problemas que nosotros hemos dicho del primer día, cuando comenzaron a quitar los agrónomos y a muchísimos de los técnicos, ¿me entiendes? De que eso estaba perjudicando al sector agrícola. Y el gobierno no quiere entender esa situación, no quiso entender esa situación, ¿tú me entiendes? Pero míralo ahora como están saliendo. Bueno, eso es Ahora que lo va- están saliendo, eso los es- macos. sí. Los macos están saliendo Por ahora. Eso es lo que va a pasar ahora. El guineo, el aguacate, El guineo, ¿no el entiendes? aguacate. Ahora el mango. Y así van a saliendo mira, la porcina, la fiebre porcina. Todavía no se carne salido. de cerdo. Bueno, pero No, ¿entiendes? no tenemos carne de cerdo para exportación. Eso estamos. No, pero estamos importando casi el 90% importación, ya. precisamente. ¿No En la entiendes? producción nacional. No, ya ahí no existe. fue diezmada ya. Diezmada. Pero hace 3 años, como mucho, había la mosquita del Mediterráneo, que todos los hoteles de las cadenas extranjeras prohibieron y la exportación de vegetales. ¿Qué pasó con ese trabajo? Se fue por la borda. Ahora andan con un caracol gigante de África, qué sé yo, una vaina enorme que ¿Te entró acuerdas por que porque- fue y eso más- fue eliminado, fue con la asistencia de Pero- organismos internacionales? Pero no solamente eso. Ahora nosotros somos hub aéreo y hub marítimo. Por ahí entran mercancías de toda parte del mundo. O sea, tú tienes que tener una supervisión muy estrecha de esa situación. Por ejemplo, de América Latina, entran flores, entran frutos, entran muchísimas cosas y por ahí hay muchísimas plagas. ¿eh? La madera. ¿Me entiendes? La madera viene todo tipo de Entonces, plagas. tú tienes que tener un cuidado en términos en esos aeropuertos. Pero si no lo tienes, Bueno, esta experiencia con los americanos va a llevar a que la aduana tenga que mejorar mucho y poder llevar a cabo un control muy efectivo. Si no lleva eso aduana, entonces vamos a seguir con el arancel de 12.5. y vamos a buen- perder el mercado. y vamos a perder los mercados. Lo bueno de eso es que esto nos debe enseñar algo y ojalá que el país aprenda y que pueda, si queremos... Que las queremos- autoridades, Hugo, el país no, las autoridades Eso es son las que cierto. tienen que aprender a que la política es para para una cosa y lo técnico es para otro, para preservar realmente todo lo que se ha logrado hasta ahora. Correcto. Que ese material técnico sea utilizado al máximo y no se degrade, para que provocan situaciones de crisis como las que tenemos ahora en una serie de productos agrícolas. Y yo creo que nosotros tenemos muchos competidores internacionales. Y el boom que tiene República Dominicana a nivel internacional Hay que bajarlo. es muy bueno y eso crea recelos. Entonces, hay que estar soportado con una base de preparación, como dicen ustedes dos especialistas técnicos y con experiencia, han sido ocupados puestos de importancia como embajadores, como ministros y también como directores del Banco Central, que es mucha la experiencia que ustedes pueden aquí aportar. Entonces, si usted hace una competencia, hace una publicidad tan amplia como la que tenemos que estar soportados de que esa publicidad se compense con la capacitación y con lo que sería el cumplimiento de las normas
internacionales con las leyes, en la agricultura y todo lo que tiene que ser, porque eso es real. A nosotros nos van a atacar, porque la República Dominicana es real, ha crecido mucho. Es real. Y tenemos un ambiente donde aquí el país tiene una seguridad jurídica, tenemos un ambiente político envidiable y tenemos una calidad increíble. Entonces, hay que atender eso, no descuidarlo. Tenemos una economía Estabilizada, una macroeconomía que soporte, entonces eso crea recelos a otras economías. Así terminamos nosotros el programa de la noche de hoy. Le agradecemos siempre su presencia y ustedes, como siempre, brillantes. Muy buenas noches a todos. Bueno. En 3 puntos, Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.